Una de las cosas que explico en el libro es que no basta solo con tener buenas ideas, hay que ser capaz de exponerlas, hay que ser capaz de convencer, de persuadir, de utilizar todos los medios al alcance. Es verdad que en España los medios de comunicación están fuertemente influidos por la izquierda, en parte consecuencia de políticas de muchos años, de haberlo permitido, de haberlo dejado. Es verdad que la educación se ha dejado en manos de la izquierda, el separatismo. Es verdad que todas o muchas de las fuentes de información o de formación de nuestros jóvenes se las hemos entregado a la izquierda. ¿Crees que hay una posibilidad de que algo cambie en vista de lo que hay? Que no se puede formar gobierno y que entonces a golpe de pacto, a golpe de traición, a golpe como usted lo quiera llamar, se constituye un gobierno que no representa al pueblo. Bueno, lo grave de verdad es que ese pacto esté formado por un partido de aspiración de gobierno en el ámbito nacional, aliado con los peores enemigos de la nación. Es decir, la naturaleza de los pactos en política no es nueva y es algo respetable. El problema no es que se pacte, sino con quién se pacta. En España se pacta con partidos separatistas. En España se pacta con partidos que quieren disolver la nación. En España se pacta incluso con los partidos políticos que representan el pasado terrorista de la ETA, que tiene representación parlamentaria, antes no lo tenía, estaba prohibido, hoy se le tolera, y no solo se le tolera, sino que el Partido Socialista, de una manera inédita, nunca había pasado antes, pacta con ellos para gobernar e incluso lo ponen, en palabras del propio gobierno, en la dirección del Estado. Es decir, los representantes de los terroristas, los representantes de los separatistas, los representantes, por supuesto, de los comunistas, que esto ya lo asumimos con total naturalidad, aunque es el único país de Europa, incluso diría de Occidente, donde se puede elegir un gobierno social comunista. Que todos estos formen parte de un gobierno y luego liderados por un personaje como Pedro Sánchez, que hace muchísimo daño a España y no mira más que su propio interés, ni siquiera el de su, por supuesto, el de España no le interesa, el de su partido descartado, el de la gente que le rodea no es su problema, es su propio interés personal que nos está llevando a un momento muy difícil en la historia contemporánea de España, a pesar de que España es una gran nación y, como digo, con algunos cambios podemos mejorar mucho. Yo estoy de acuerdo que España es una gran nación y yo creo que desde esta orilla, en la medida que me corresponde, a pesar de que yo soy americana también, mi patria es mi patria, pero voy a ahondar en ese tema. Y lo hemos visto en Estados Unidos y lo hemos visto en otros lugares. Decir que uno ama su patria, decir que uno respeta su bandera, que uno respeta su identidad. Ha habido un momento en donde que te lo han tirado al suelo, se ha convertido en algo peyorativo. Si aquí en Estados Unidos decías que eras patriota, te decían que eras trampista. Si tú dices que amas tu patria, eres un nazi, eres de la extrema derecha, eres un facha, como tú quieras llamarlo. Pero fuera de esa determinación, ese despertar existe a veces por los egos de esos políticos, porque empiezan bien, empiezan con plataformas que tienen sentido común, donde mucha gente se siente identificada, pero suben los egos, como la espuma, y esos egos acaban traicionando el concepto de la plataforma que han creado y, lo más importante, traicionando al que depositó su confianza en ellos. Y te voy a hablar específicamente del Partido Popular. A ver, la gente que me conoce aquí, antes de que apareciera Vox y otras plataformas, saben que si yo algo he defendido acá, quizá por la cercanía con lo que tenemos en el patio trasero de los Estados Unidos, es estar en contra de cualquier régimen autoritario de izquierdas, porque son encantadores de serpientes y todo el mundo sabe lo que pesa. Pero cuando tú en unas elecciones, al único aliado ideológico que tú tienes, que se llama Vox, empiezas a tildarlo de extrema derecha, a tirarlo para un lado, a tirarlo para el otro, sin estar consciente que tienes los votos suficientes para sacar tu plataforma adelante. Oiga, eso es un suicidio frente a alguien que sabes que sí es tu enemigo. Bueno, indudablemente lo que pasó, y yo creo que estás haciendo referencia a eso, en verano del 23, donde hubo elecciones generales y parecía que la combinación del Partido Popular y Vox tenía la oportunidad de gobernar, y al final no fue así, porque no sumaron los votos suficientes. Eso fue un cúmulo de errores del que hay que aprender algo, del que todos deberíamos aprender algo. Yo no estoy seguro, después de 2 años, que los dos partidos hayan aprendido gran cosa de aquello, o al menos no veo cambios que nos inciten a pensar, a fecha de hoy, que hayan aprendido y hayan puesto en práctica algunas soluciones, ¿no? Por eso hemos fundado una plataforma que se llama Atenea, para intentar atraer al mercado de la política, pero sin entrar en los partidos políticos, a mentes brillantes, gente inteligente, gente muy competente del sector privado, a veces también del sector público, para proponer ideas que son muy importantes para España, reformas que son necesarias para sacar a España adelante y desarrollarlas pensando en el medio y largo plazo para ofrecérselas a los dos partidos que estamos mencionando, de tal manera que cuando lleguen las siguientes elecciones tengan un programa un poco más ilusionante, porque hoy por hoy yo creo que hay un enorme hastío, hay mucho cansancio, la gente está muy harta de este gobierno, pero no percibo que haya un gran entusiasmo por la alternativa. No. Y en parte tiene que ver con que, yo lo entiendo, los partidos políticos están en el día a día, están en la lucha diaria, están en la
batalla por el tuit, y esto es natural y no me sorprende, pero también es bueno estar pensando en ideas a medio y largo plazo. Es bueno estar pensando en la España de dentro de 10 años. Yo añadiría algo sin ninguna vergüenza. Yo creo que muchos de ellos en muchas ocasiones están pensando en sus propios egos. Y hasta que alguien no se desmarque y se desmonte de su ego, es muy difícil que pueda pensar 100% en el interés de la persona que él representa, a la que constituye. Y creo que eso es un mal de los partidos políticos en general. Ahora, la pregunta que uno se hace es, pongamos que haya nuevas estrategias, pongamos que haya mentes brillantes que pueden empezar a hacer la diferencia, pero ¿está nuestro sistema constitucional listo para seguir escuchando la voz del pueblo? Porque creo que, claro, cuando la Constitución en España se hizo, nunca se pudo pensar que llegáramos al punto que estamos ahora. Pero cuando tú tienes dos, que es lo que me pregunta la gente, dos elecciones donde, insisto, el pueblo deposita su decisión en las urnas, gana un partido, pero al final de cuentas te das cuenta que gobierna el contrario al que tú no querías, y encima todavía pactando ni siquiera con separatistas, con golpistas que han atentado contra tu Constitución, contra tu soberanía, contra la democracia de tu país, y terroristas que en mi caso viví la época de ETA y cómo llenaban las calles de España de sangre. Bueno, por eso digo que hay que buscar la fórmula para que en las siguientes elecciones la suma de PP y Vox dé por lo menos 176 diputados, que es la mayoría absoluta suficiente para gobernar en el Congreso. Eso es absolutamente necesario y no, las encuestas están dando en estos momentos una amplia mayoría y eso está muy bien. Pero también las daban en verano del 23, sí, claro, poco antes de las elecciones, y luego el resultado fue otro, ¿no? Por lo tanto, insisto en que hay que buscar zonas donde PP y Vox se puedan encontrar, ideas, programas comunes, porque hay muchas cosas que les separan, hay muchas cosas que les diferencian, pero también yo creo que hay un interés común por desbancar a Pedro Sánchez, y esto, que es condición necesaria, pero no suficiente, tiene que dar lugar luego a políticas desde el primer día de gobierno que marquen una clara diferencia con los últimos años. Esto es lo que tenemos que asegurarnos de que pasa, porque no siempre ha pasado cuando ha habido un cambio de gobierno del PSOE al Partido Popular. Y yo creo que hace falta, y con toda honestidad, educación a la gente. Porque tú puedes tener muchas ganas y puedes mostrarte a favor o puedes mostrarte en contra, pero y lo digo abierta, es impresentable que a ti te preguntan, oiga, ¿y usted por qué está a favor? Oiga, ¿y usted por qué está en contra? Y no te sepan dar una respuesta. Ese es el problema, que hay que educar también al pueblo. Y mientras los medios de comunicación estén dominados por una subvención, mientras los medios de comunicación, como ha ocurrido aquí, persigan agendas, porque obviamente es más interesante perseguir esa agenda. En el caso de España, el Partido Socialista maneja la prensa a su antojo como si fueran marionetas, porque en un momento donde la comunicación es una torta cada vez más difícil de repartir, tienen que vivir de algo, y viven de eso, y se pliegan a eso. Sí, ahora lo que hay es una gran oportunidad, sobre todo con la gente más joven, de llegar directamente a ellos a través de redes sociales donde también se ven programas de televisión como este, que se comparte con mucha frecuencia. Y por tanto, es muy importante... Tú dices educar, coincido, educar, pero también seducir, ser capaz de claro, ofrecer una alternativa a los votantes españoles o de cualquier otro país que sientan que les genera entusiasmo, que les genera optimismo, que dan ganas de que venga este nuevo votante. A veces esto lo consigue mucho mejor la izquierda. Tenemos el caso muy reciente que ha pasado en la alcaldía de Nueva York. Me la has quitado de la boca. Que es un ejemplo donde un candidato islamista, marxista, es decir, con todos los peores atributos posibles que se puede pedir a un político occidental del siglo XXI, es capaz de seducir a un pueblo sofisticado, ¿no?, como es la ciudadanía de Nueva York, para que le voten a pesar de tener las peores ideas. Una de las cosas que explico en el libro es que no basta solo con tener buenas ideas, hay que ser capaz de exponerlas, hay que ser capaz de convencer, de persuadir, de utilizar todos los medios al alcance. Es verdad que en España los medios de comunicación están fuertemente influidos por la izquierda, en parte consecuencia de políticas de muchos años, de haberlo permitido, de haberlo dejado. Es verdad que la educación se ha dejado en manos de la izquierda, el separatismo. Es verdad que muchas de las fuentes de información o de formación de nuestros jóvenes se las hemos entregado a la izquierda. Por supuesto, el mundo del cine, el mundo audiovisual, las universidades, todo esto se ha perdido. Pero hoy hay una gran oportunidad, que son las redes sociales, y luego, claro, algunos periodistas independientes, algunos canales, algunos programas como este, por el cual se puede llegar a los jóvenes, a los no tan jóvenes, incluso a los mayores. Esta es la gran oportunidad, pero tenemos que dotarla de sustancia, de contenido, y hacer que ese contenido, además de ser bueno, sea bonito, sea atractivo. Porque no olvidemos que el mercado del voto es como el mercado de los productos de consumo. Uno no toma siempre decisiones estrictamente racionales cuando elige qué detergente compra. Si uno lava más blanco, si otro es más barato, si el paquete es más encaja mejor, sino que en el mundo del producto de consumo los sentimientos, la percepción, hace que tomemos una decisión u otra. Pero es que en el mundo de la política lo mismo.
uno elige el voto, elige el partido, elige el candidato, sí, en función de los contenidos, pero también en función de la sensación que le transmite, en función de la percepción. Somos seres racionales, pero también somos seres, digamos, sentimentales, y por tanto tenemos que ser capaces de persuadir, de convencer, de atraer a personas que voten las ideas que son correctas, pero que además generen ese entusiasmo. Fíjate, me encanta que hayas tocado el tema de Nueva York, porque yo creo que ese es un... Ayer estaba conversando justo con un congresista aquí en el programa de la radio y le decía, Carlos, el problema que hay, que yo veo, y entramos en el tema de las narrativas, que yo creo que es maravilloso. Tú sabes mejor que nadie que no se puede cambiar la realidad, pero tú puedes cambiar la percepción y a través de la percepción modificas la realidad sin ninguna duda. Eso es una técnica política que utiliza todo el mundo. ¿Y cómo se puede modificar esa realidad a través de la percepción? A través de las palabras, a través de las emociones, a través de los sentimientos. Eso es lo que han hecho en Nueva York. Y yo le decía a Carlos, estamos de acuerdo que el Partido Demócrata en estos momentos hay una fragmentación enorme entre el partido tradicional y el partido, ese ala más radical que quiere tomar las riendas y que es capaz de decirle a Chuck Schumer, si tú no cedes en seguir manteniendo el gobierno cerrado parcialmente, tu escaño puede correr peligro, pues te voy a poner a Ocasio-Cortez contra ti. Esa es la parte peligrosa del Partido Demócrata ahora. Pero hay una parte del Partido Republicano al que hay que tirar también de la oreja, que es que no han sabido cultivar esa narrativa, no han sabido llegar hacia esa masa. Porque un individuo como Mamdani, en una ciudad que es la cuna del capitalismo, en un lugar que es hogar de la mayor comunidad de judíos fuera de Israel, con los atentados del 11 de septiembre, si ellos hubieran sabido manejar de otra manera la información y llegar de otra manera, yo no te voy a decir que en un estado y en una ciudad que es tradicionalmente azul, quizá hubieran ganado, pero en este caso particular y con ese individuo particular, una de dos, o quieres utilizar eso como un experimento social para que la gente se dé cuenta de hasta qué punto esto es desastroso, de cara a las elecciones que vamos a tener a medio término, que puede ser, a lo mejor esa es la estrategia. Yo no creo que esa haya sido la estrategia. Pero te digo, ya puestos a pensar, vamos a pensar que esa es la estrategia. Eso puede ser un efecto colateral favorable, positivo, pero no creo que lo hayan pensado así. Claro, yo lo pensaba así también, pero digo, bueno, ya puestos a pensar cómo es posible que esto haya ocurrido, dije, bueno, a lo mejor puede ser una estrategia de estos almas pensantes. Bueno, pero si no es eso, te faltó narrativa. Te faltó combatir eso, te faltó llegar a la gente, te faltó coger una plataforma. Yo sé que la gente no quiere, como hacen ellos. Las universidades, como has dicho, están tomadas, las escuelas están tomadas, las plataformas sociales están tomadas. Busque usted la vía de poder contrarrestar eso. Pero me encanta que hables de eso y que hables de la percepción, porque efectivamente en el libro justamente hablo de eso, ¿no? La percepción es la realidad no cuenta la percepción de la realidad. Y una ciudad como Nueva York, que ha habido, y que es muy reciente además, el experimento de haber tenido alcaldes demócratas, que han sido un desastre, pero un desastre. Y alcaldes republicanos, como el caso de Giuliani, como el caso de Bloomberg, que han hecho que ciudades o calles que eran absolutamente inseguras se hayan convertido en un lugar donde florecía el comercio, el turismo, la actividad económica, que en una ciudad no había enorme cantidad de homicidios, hayan bajado los homicidios, que una ciudad donde tenía graves problemas de limpieza, de seguridad, se haya convertido en un paraíso de atracción del turismo. Con esta experiencia de haber visto lo que pasa cuando gobierna un demócrata y cuando gobiernan buenos republicanos, que a pesar de eso hayan vuelto a elegir a un islamista, marxista, irresponsable, que con que cumpliera, yo no creo que cumpla, pero con que cumpliera la mitad de lo que ha dicho, ya va a hacer mucho daño a Nueva York. Que eso haya sucedido es la demostración empírica de que cuenta mucho más la percepción que la realidad. Hay que entender que este candidato ha sido capaz de convencer, de seducir, con vídeos, con Instagram, con redes sociales, haciéndose pasar por un joven alegre que va a mejorar la vida de los neoyorquinos, que va a bajar los alquileres, que va a poner un tope a los alquileres, que va a poner un tope a la vivienda, al precio de la vivienda, que va a hacer todo tipo de cosas que ya se sabe que no funcionan, que ya se sabe que van a funcionar de manera exactamente igual, porque se ha probado y demostrado muchas veces. Pero la percepción es más importante que la realidad. Luego, los candidatos de todo el mundo, del mundo liberal conservador, tienen que aprender de ejemplos como este y otros muchos que hay, el de España es otro ejemplo, que no basta solo con tener mejores ideas, porque sí son mejores, pero hay que saber contarlas, hay que saber seducir, hay que utilizar las herramientas a tu alcance. No es que las redes sociales sean mágicas, todo el mundo tiene redes, pero hay que saber utilizarlas, hay que poner candidatos que sean capaces de verbalizar las ideas y generar ese entusiasmo, hay que formar equipos, hay que dejar los egos a un lado y no machacar a todo el mundo que pueda aportar algo, sino formar equipos, porque en una realidad cada vez más compleja, en una realidad en todos los países, en los que cada vez hace falta más agregar, sumar, encontrar la manera de
reconducir distintas sensibilidades hacia un mismo fin, por un mismo camino, hace falta líderes que agreguen, que sumen, no líderes que dividan en su propio partido o en su propio lado de la baraja.